Bueno, muy bien. Ahora sí vamos a entrar en materia con el tema puntual del ICFES. Espero que la preparación mental y emocional de los módulos anteriores realmente haya tenido un impacto profundo en tu forma de ver no solamente el examen, sino en general tu vida, tu futuro. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, a entender muy bien en qué consiste el proceso de preparación para el ICFES. Y pues todo empieza realmente con el pre-ICFES. Quiero aclarar que sacar un buen puntaje en el ICFES sin hacer una buena preparación de pre-ICFES es muy difícil. Realmente yo creo que son contados los casos de personas que han logrado sacar un muy buen puntaje sin hacer una preparación en el ICFES y es bastante probable que estas personas que hayan sacado un buen puntaje sin hacer pre-ICFES hayan estudiado muchísimo durante todo el bachillerato y tengan un coeficiente intelectual supremamente alto, en fin, la verdad es que es muy duro. Eh, y de hecho, pues quiero empezar con esta imagen de Usain Bolt, que seguramente lo has visto, es el ser humano más rápido de toda la historia, ha roto todos los récords corriendo en los 100 metros y bueno, es el gran corredor pues de todos los tiempos. Y él decía que la carrera es la parte fácil, lo duro es la preparación. Y es lo mismo acá con el ICFES. El ICFES es la parte fácil, lo duro es la preparación de todas estas semanas o meses o todo el tiempo que inviertas en hacer tu preparación. Entonces, eh, yo creo que estas palabras de Usain Bolt son muy sabias y creo que vale la pena tomar en cuenta el consejo pues, de un verdadero ganador y un grande de la historia en un deporte. Vamos entonces a aprender a estudiar efectivamente para el examen. Realmente no se trata de estudiar solamente de manera constante y consistente, es decir, con disciplina, como hemos hablado hasta ahora, sino también de ser lo más productivo posible en cada una de las sesiones de estudio. Entonces te voy a enseñar algunas técnicas, unas técnicas efectivas de estudio que te servirán no solamente para el ICFES, sino seguramente también para la universidad, después de que hayas sacado tu buen puntaje y hayas logrado ingresar a la universidad. Ahora, voy a partir de la base que o estás tomando un curso pre-ICFES en este momento o vas a tomarlo. Es decir, es fundamental que lo hagas. Sin preparación, pues las probabilidades de sacar un puntaje alto son muy bajas. Y lo otro es que el pre-ICFES del colegio no es suficiente, porque mucha gente se prepara en el pre-ICFES en su colegio y creen que con esa preparación es suficiente, pero realmente mi consejo es que asistas a un curso de pre-ICFES presencial y tomes otro curso virtual por tu propia cuenta. Así puedes estudiar en un lugar con un profesor y puedes estudiar también todos los días en tu casa en el horario que más te sirva. Ahora, seguramente en este momento hay personas que están viendo este video que están diciendo como, bueno, pero pues si no tengo ni siquiera plata para pagar un pre-ICFES, ¿cómo voy a pagar dos? Entonces, no te preocupes por eso. Vamos a hablar más adelante en otro de los módulos de cómo poder generar ingresos para poder pagar tu breakfast. Pero te digo esto, mi hijo, Matías, de 4 años, 4 años y medio tiene. El año pasado vendió arepas en un evento al que asistimos y después en la Navidad o en la época de Navidad vendió arroz con leche que él mismo la preparó. Obviamente le ayudamos, pero él hizo su venta y logró pues ganarse casi 70.000 pesos diarios en 2 días de venta, o sea, generó como 140.000 pesos. Entonces, si un niño de 4 años y medio puede generar en 2 días de trabajo 140.000 pesos, no veo por qué tú no puedes también generar 200, 300, 500.000 pesos en un par de semanas para poder financiar esta preparación, si es que tu caso es que tus padres no pueden financiarte
el ICFES. He recibido muchos emails de personas que me dicen, Andrés, ¿cómo hago para estudiar? Que es que no tengo, porque mis papás no, pues no tienen plata para pagarme el pre-ICFES. Pues es que tus papás no son los encargados de pagar tu pre-ICFES. Lo primero es que tienes que responsabilizarte de tus cosas. Ya no eres un niño ni eres una niña. Estamos viviendo además en una era muy diferente, en donde hoy hay múltiples alternativas de ingreso para una persona pues, que quiere ganar dinero. Entonces, y estoy hablando por supuesto de formas de ganar dinero legales y completamente válidas. Entonces, lo primero es, si tu objeción en este momento con respecto al hecho de hacer 2 cursos de ICFES es no tengo dinero ni siquiera para pagar uno, pues esa limitación es tuya, es un paradigma, así como vimos en el módulo anterior, es un paradigma que tienes y que necesitas cambiar. El punto no es cómo pensar en que no tengo dinero, el punto es cómo pensar en cómo hago para conseguir dinero. Ahora, si de pronto tú dices, no, es que yo no soy bueno y el tema de vender cosas y trabajar, no, entonces pídele prestado a un tío, a un abuelo, a tus papás, al que sea, pero esta inversión es una de las inversiones más rentables que vas a hacer en toda tu vida. Imagínate pedir prestado 200.000 o 300.000 pesos para pagar un curso pre-ICFES que te va a abrir las puertas a la universidad, que te va a ayudar de pronto a ganarte una beca de ser Pilo Paga. En cambio, por la mentalidad de decir, no, no tengo plata, entonces no haces nada, entonces no fuiste a la universidad y vas a tener una historia de vida completamente diferente. Entonces, cambia tu paradigma. Entonces, suponiendo que ya entendiste esta parte, digamos, en cuanto a que, ok, listo, supongamos que tengo el dinero y supongamos que puedo hacer los 2 pre-ICFES, ¿por qué debería hacer 2 pre-ICFES? Entonces, miremos los pros y los contras de cada uno. El presencial. Un ICFES presencial es un ICFES al que tú te inscribes y tienes que ir a un lugar en donde hay un salón con un profesor, estás con otras personas, el profesor está explicando una clase, un tema, y tú puedes hacer preguntas en el proceso. Entonces, uno de los pros que tiene es que tú puedes resolver dudas inmediatamente. Pues tienes el profesor y si el profesor te resuelve las dudas y aún así no entiendes, pues puedes volver a preguntar. Entonces, hasta que entiendas. Y mi recomendación es esa, pregunta hasta que entiendas. Esa es la ventaja de tener un profesor al frente. La idea no es que tú te vayas al pre-ICFES y se acabe la clase y quedes lleno de dudas. La idea del pre-ICFES presencial es, necesito hacerle al profesor todas las preguntas posibles, todas las preguntas que se me ocurran para poder dejar este tema claro. No, acá obviamente creo que no sobra decir que por supuesto no te va a dar pena porque si estás con una cantidad de gente que no conoces y te da pena empezar a preguntar, pues nuevamente eso es una idea que tienes en tu cabeza, la pena que te está limitando y te está frenando. ¿Qué importan los demás? Importa un bledo lo que piensen los demás, importa literalmente un culo, tú estás ahí para sacar tu máximo puntaje, tú estás ahí porque necesitas realmente aprovechar ese momento, entonces olvídate de los demás, si tienes que preguntarle 10 veces al profesor lo mismo hasta que lo entiendas, hazlo, por eso estás pagando, entonces aprovecha esa plata que estás pagando. La segunda ventaja del pre-ICFES presencial es que seguramente vas a poder hacer simulacros físicos. Esos simulacros muchas veces te van a ayudar a entender, si estás haciendo un buen pre-ICFES, te van a ayudar a entender el formato impreso, porque a veces en el examen, si la persona no ha practicado con el formato del ICFES, no estoy diciendo que siempre ni que sea una regla, pero podrías confundirte y perder tiempo tratando de descifrar cómo funciona el formato. Entonces, si haces un pre-ICFES serio, ellos seguramente te van a dar una herramienta que es igual o muy parecida a la del ICFES para que entiendas cómo funciona toda la planilla y la forma de responder las preguntas. Entonces, esa es otra ventaja que el pre-ICFES presencial te pone como en esa situación. Ahora, ¿cuáles son los contras del pre-ICFES presencial? Pues que te toma más tiempo, vas a perder más tiempo porque tienes que desplazarte. Entonces, en vez de que te tome media hora o una hora estudiar,
pues tienes que ir 1 hora de ida, después llegar 1 o 2 horas a la clase y después otra hora de regreso, entonces la estudiada se te volvió un tema de toda una tarde o de toda una mañana. Entonces, digamos, esa es una de las desventajas, a diferencia que si estás en un curso virtual, y voy a empezar ya por hablar de los cursos virtuales, pues puedes hacer, pues puedes repasar la información en el momento que quieras. Puedes estudiar literalmente a la hora que prefieras. Entonces, hablando entonces ya de las ventajas del curso virtual, otra cosa es que en el curso virtual tienes simulacros ilimitados, puedes responder y responder y responder. Eso no lo puedes hacer en el presencial, porque el presencial te van a dar una cartilla con una serie de preguntas limitadas, pero cuando se acaban, pues ya hasta ahí llegó. En cambio, en el virtual, pues tienen miles y miles de preguntas para que respondas y respondas y practiques y practiques. Entonces, la otra ventaja del Breakfast virtual es que pues puedes estudiar los módulos teóricos todas las veces que quieras y devolverte cuantas veces necesitas. Eso quiere decir que si estás viendo un tema de matemáticas, de aritmética, qué sé yo, de geometría, y no entiendes, y no entiendes, pues puedes devolverte y devolverte y repasar la lección porque pues es completamente ilimitado el proceso. Puedes devolver el video todas las veces que quieras. Eso no lo puedes hacer en la clase presencial, porque aunque ahorita te recomendaba que hagas todas las preguntas todas las veces que necesites, pues eventualmente el profesor llegará a un punto en el que te dirá, si de verdad hiciste 10 preguntas del mismo tema, pues llegará y te dirá, mire, vaya y estudia el tema en la casa y cuando vuelva, si quiere, le respondo las últimas dudas que tenga, pero necesitamos avanzar. En el Breakfast virtual nadie te va a decir que necesitas avanzar, entonces vas a poder estudiar todo el tema que quieras, vas a poder repasar la información una y otra vez. Ahora, ¿cuál es la desventaja del Breakfast virtual? Que no hay retroalimentación inmediata. Puede que hayan clases virtuales, puedes de hecho estar en una clase en tiempo real, en vivo, con cientos de personas, pero no hay retroalimentación inmediata. Es decir, por ejemplo, el profesor está explicando algo y tú le dices, ay, pare un momento, que es que no entiendo que la pregunta, que no sé qué tal, y realmente pues el profesor no está concentrado en dar la clase virtual y no está concentrado en los cientos de preguntas que le están haciendo en línea. Entonces, el profesor seguramente va a responder una que otra pregunta, pero es muy difícil que responda las tuyas o tu pregunta con la claridad que tú estás esperando. Entonces, esa es una desventaja. Y otra desventaja es que es difícil obtener buenas respuestas, porque supongamos que hiciste la pregunta por el chat y supongamos que el profesor la respondió, pero de pronto no te dio esa respuesta que te dejó completamente satisfecho, entonces, y el profesor ya sigue adelante. El profesor siente que respondió la pregunta y sigue adelante. Entonces, eso es algo que de pronto no tiene el Breakfast virtual tan bueno. Pero entonces, como tú ves, cada uno tiene sus ventajas. En uno se resuelven las dudas inmediatamente, en el otro no, pero en el otro entonces puedes hacer los simulacros todas las veces que quieras, mientras que en el otro no. En fin, ya te di todos los puntos, pero como tú ves, cada uno tiene sus ventajas. Entonces, pues, si haces uno y haces el otro, pues vas a obtener lo mejor de cada uno de los sistemas y tu preparación va a ser mucho más valiosa que la de la persona que hace un solo breakfast. La persona que hace solamente un breakfast presencial, pues se va a quedar sin la posibilidad de repetir mil y mil veces todos los contenidos todas las veces que quiera y de estudiar además a la hora que quiera. En cambio, el que hace un breakfast virtual únicamente, pues se va a quedar sin la posibilidad de preguntar y preguntar y resolver y realmente poder entender los temas en profundidad. Entonces, creo que con eso queda claro que es mucho mejor tomar un breakfast presencial y un breakfast virtual en conjunto que tomar solamente uno de los dos. Insisto, vale la pena la inversión económica, sin importar, digamos, lo que valga, el retorno de esa inversión es de miles de veces porque vas a lograr tu objetivo. Ahora, hablemos entonces de cómo exprimir el breakfast, porque supongamos que te cueste trabajo pagarlo, pues lo que quieres es exprimirlo literalmente, sacarle todo el jugo y hacer que esa inversión que estás haciendo y ese esfuerzo, no solamente de tiempo, sino económico, pues realmente dé los frutos.
Entonces, hay tres claves que te recomiendo. Bueno, tres claves y un bono, realmente son cuatro, pero son claves para poder sacarle el máximo provecho al pre-ICFES. La primera es, asume un papel proactivo. Llega preparado a la clase. No esperes llegar y que el profesor te diga lo que debes aprender. Mejor, aprovecha la clase para resolver las dudas que tienes. Seguramente ya has realizado simulacros y estás estudiando con un programa de preparación para el ICFES adicional al del colegio. Y si no lo estás haciendo, insisto en que es fundamental que hagas, que tomes los dos. Pero básicamente es que el tema es que no llegues a la clase a ver qué va a explicar el profesor. Si estás tomando un pre-ICFES serio, ellos te van a decir, el martes vamos a ver tal tema, el jueves tal tema, el sábado tal tema. Entonces, puedes usar tu pre-ICFES virtual para estudiar el tema que tienes al día siguiente. Ahí te van a salir dudas porque vas a responder preguntas y no vas a entender por qué fue que las respondiste mal. Entonces tú puedes llegar al pre-ICFES presencial y proactivamente decirle al profesor, profesor, mire, es que yo en mi otro pre-ICFES no sé por qué esta pregunta no entiendo por qué la respuesta es la C y no la A, si yo creo que la A es la respuesta correcta. Entonces, por favor, explíqueme qué está pasando acá. Entonces, si llegas con esa actitud al pre-ICFES presencial, pues se convierte, digamos que en una clase casi que individual y puedes realmente solucionar esas dudas que tienes y casi que no quedarte con dudas de las preguntas de los simulacros. Muchas veces el problema es que las personas hacen los simulacros y entonces sacaron el 60% de preguntas bien y el otro 40% mal, pero lo importante no es tanto esas 60 que sacaste bien, lo importante es entender el 40% de respuestas que sacaste mal. ¿Por qué estaban mal? ¿Por qué era la C si tú pensabas que era la A? ¿Por qué? ¿De dónde salió esta fórmula? ¿De dónde salió este término en inglés? ¿Qué quiere decir eso? En fin, ya creo que ya entiendes el punto. Y digamos que eso también los profesores seguramente te van a querer ayudar mucho en el pre-ICFES presencial si participas proactivamente, porque la verdad es que a los profesores les gusta que les hagan preguntas. ¿Por qué? Porque es una muestra de que sus estudiantes están interesados, están motivados, así que pues el profesor, digamos que el profesor es como una naranja. Piensa en el profesor como una naranja y que tú lo que quieres es exprimirlo todo lo posible, porque él o ella van a estar dispuestos a ayudarte. Lo otro es que es mejor que no llegues a hacer preguntas sin haberlo intentado antes. De pronto te encontraste una pregunta como que no, como que esto no tengo ni idea, profesor, explíqueme esto. Y el profesor te va a preguntar, ¿y qué? ¿Ya intentaste hacer el ejercicio? ¿Ya intentaste resolverlo? ¿Cuál crees que es la respuesta y por qué crees que es esa? Entonces, si tú dices como, no, pues todavía no he intentado, pero es que no entiendo, pues si me entiendes, todo lo que le preguntes al profesor, demuéstrale que tú ya lo intentaste y no pudiste. Y por eso es que necesitas su ayuda. Entonces, ese es el primer punto, que es asumir un papel proactivo en el pre-ICFES. Y esto aplica principalmente para el pre-ICFES presencial. El segundo consejo es, hazte en la primera fila. No vayas a las clases del pre-ICFES a perder el tiempo, a hablar con tus amigos, a chatear por el teléfono. Eso no sirve de nada, estás botando tu tiempo a la basura y tu tiempo es muy valioso. Aprovecha realmente el tiempo en el pre-ICFES. La mejor manera de hacerlo es sentándote en la primera fila y estando realmente presente, poniendo atención. Sentarse adelante significa hacer un esfuerzo deliberado por estar presente. Es decir, estás haciendo un esfuerzo de estoy acá y estoy aprovechando este tiempo. Todo tu foco está puesto en el concepto que estás aprendiendo, en la explicación que está haciendo el profesor. Esto también te va a ayudar a tener más energía, porque si te sientas atrás, puede que empieces a cabecear y te aburres y coges el celular y empiezas a chatear. Pero cuando estás a 2 metros del profesor, hay más energía fluyendo a tu alrededor. Hay una energía que estás intercambiando
entre el profesor y tú. Y así es mucho más probable que puedas mejorar tu concentración. Además que esto te ayuda al primer punto, que es asumir un papel proactivo y hacerle las preguntas al profesor. Si estás en la última fila, pues va a ser más difícil entablar una conversación directa con el profesor a través de todo el resto de la gente que está ahí. En cambio, si estás en la primera fila, es mucho más fácil entablar una conversación con el profesor. Entonces, es el segundo consejo clave para el Pre-ICFES. Esto también obviamente es para el Pre-ICFES presencial, es hazte en la primera fila. Tercer punto, y este aplica para los dos tipos de Pre-ICFES. Toma notas. Toma notas de lo que estás estudiando. Esto, digamos que aunque el proceso de estudio para el ICFES implica resolver muchas preguntas en los simulacros, cuando estés viendo la parte teórica, asegúrate de tomar nota de lo que has ido aprendiendo y sobre todo asegúrate de repasarlo lo más pronto posible, porque eso ayuda a reforzar el proceso de construcción de esa memoria y el proceso de entendimiento del concepto de una idea, lo cual te va a permitir volver a esa idea en tu mente mucho más fácil. No es lo mismo estar en una clase sin tomar notas, que tomando notas. Obviamente si tomas notas, después puedes ir y repasar el tema. Pero además, si tomas notas y después repasas esas notas, eh, pues entonces así es, digamos, mucho más fácil generar un mayor nivel de recordación. Entonces, el tercer punto es toma notas y el cuarto punto es repasa esas notas. Entonces, ahí te dejo mis claves para exprimir el Pre-ICFES. Si asumes un papel proactivo, si te sientas en la primera fila, si tomas notas tanto en el Pre-ICFES presencial como en el virtual, y si después repasas esas notas, vas a sacarle todo el jugo al Pre-ICFES y realmente va a ser una muy buena inversión de tiempo y de dinero. Espero que te haya gustado este módulo acerca de cómo aprovechar el Pre-ICFES y la importancia de hacer los dos Pre-ICFES. Y bueno, nos vemos en el siguiente módulo. Chao.